Amistad de Puebla presenta. Pues muy buenos días nuevamente a todos. Vamos a ponernos de pie y quisiera en este momento que se está transmitiendo también a través de Expande TV, el no pasar por alto este día, y queremos felicitar a todos los papás y darles un fuerte aplauso. Gracias, feliz Día del Padre. Si está su esposa, sus hijos cerca, denles un abrazo, por favor, que se sientan apapachados, ¿verdad? Y muchas gracias por estar en este lugar. Y tomen su asiento, vamos a comenzar. Queremos en verdad agradecer a Dios y desde luego por la oportunidad que nos está otorgando de seguir conociendo más y más de Él. El hecho de que nosotros podamos meternos con más profundidad en temas tan especiales, tan específicos con respecto a la palabra, hace que podamos conocer a Dios y conociéndole a Él, podamos también asemejarnos, tratar de ser mejor de lo que somos, pero sobre todo asemejarnos a Él en cuanto a su carácter, su persona y todo lo que representa. Y eso es lo que vamos a estar haciendo durante esta enseñanza cada domingo a las 11:30, salvos por Cristo. Y vamos a comenzar con respecto a la introducción. En la página número 7, usted va a encontrar ahí una pregunta desde el principio. Dice, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Y usted sabe que a través de la historia y muchas personas le pueden dar una explicación o le pueden dar algo acerca de esta pregunta. Algunos piensan que es un profeta, algunos piensan que es esto, el otro. También en la época de Jesús lo hicieron. ¿Y quién es? Algunos decían, pues es Elías, el otro pues un profeta, el otro es esto. Pero Pedro se levanta y dice, recibiendo una revelación de parte de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa era la respuesta correcta. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esta pregunta ha sacudido al mundo entero, porque el Señor Jesucristo dividió la historia en antes y después de Él. Pero ¿cómo podemos realmente conocer más y más de Jesucristo? Definitivamente a través de la Escritura. La Biblia dice en Juan 1:1 que la palabra, el verbo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y se está refiriendo precisamente al Señor Jesús. Quiere decir que la palabra de Dios, desde que comienza Génesis y creó Dios los cielos y la tierra, desde ahí está hablando de Jesús. Desde ese momento hasta el final, en el Apocalipsis, nos habla de la persona de Jesús. Nos habla de Dios. Y entendemos claramente a través de toda la Escritura que Dios es un solo Dios, pero que se ha manifestado en tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero si queremos conocer la obra que hace el Padre en nuestra vida, tenemos que conocer a Jesús y tenemos que recibir de parte del Espíritu Santo la revelación de Dios que hace en nuestra vida un verdadero clic, algo que nos da un sí, porque dice que el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios, de que realmente estamos en el verdadero Dios, que es el Señor Jesús. Entonces aquí menciona que, tomando como referencia la Biblia, este libro, en todas sus imágenes, historias, testimonios, así podemos conocerle mucho más. Entonces necesitamos apreciar, dice aquí el libro, la pluralidad de imágenes, la gran cantidad de imágenes que hay en el Nuevo Testamento y que nos presenta de Jesús como Hijo de Dios, como el hacedor de milagros, como maestro, como la personificación de la sabiduría de Dios, como el coheredero del Padre, como Jesús sufriente y mucho más. Dice aquí en negritas, y a través de Jesús, algo decisivo para la salvación humana ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? Nos salvó. Eso es lo que ocurrió. Allá a un ladito, si usted quiere, por favor, escriba esta cita, Efesios 2, a un ladito, Efesios 2, versículo 4, dice: pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia son salvos. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Nos salvó por su gracia, no por nosotros, sino solamente por Él. Y a partir de ahí dice que el apóstol Pablo nos enseña en todas sus epístolas acerca de esta revelación de la misma persona del Señor Jesús, para mostrarnos con claridad lo que Él vino a hacer aquí a la tierra, habiendo logrado para nosotros salvación. Y también nos explica aquí que en Cristo tenemos redención, tenemos libertad, tenemos reconciliación, tenemos propiciación, perdón, adopción, justificación, en fin, una gran cantidad de términos y de temas tan específicos para el ser humano que nos explica todo lo que es la obra que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros. Sí, Él vino a salvarnos. Somos salvos por Cristo, pero hay muchísimo más que solamente el decir, ya soy salvo, ya soy perdonado. Hay mucho más. Reconciliación, restitución, expiación, tantas y tantos adjetivos tan especiales que se presentan aquí. Adopción, justificación, términos y conceptos que vamos a estar estudiando en este libro. En la siguiente página dice: ser salvos por Cristo tiene muchas facetas, muchas implicaciones y repercusiones en la vida del creyente. Y en este estudio extenderemos nuestro vocabulario en busca de maneras para aumentar nuestro entendimiento de esta gran obra que Dios ha hecho en Cristo. Preguntas como estas serán contestadas. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, vino al mundo? Estaremos viendo. ¿Cuál es el significado de su muerte? ¿Cómo afecta su sacrificio al creyente? ¿Cuál es el concepto central de nuestra fe? Así que, como dice aquí, con pluma y Biblia. A ver, pluma, Biblia, libro. ¿Verdad? Para que estemos listos para hacerlo. Comencemos y encontrar en cada capítulo secciones para reflexionar, para que podamos explorar, para que podamos meditar, para que podamos razonar, para que podamos entender las Escrituras. No se trata solamente de leer por leer, como tampoco al orar se trata de repetir como periquito. Es exactamente lo mismo. Si usted es una persona que reza repitiendo permanentemente lo mismo,
es como si usted estuviera leyendo sin entender nada. Es lo mismo. Yo tengo que leer, pero por eso el apóstol también en Efesios capítulo 1, versículos 16 y 17, empieza hablando de que él ora para que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que tengamos entendimiento. Nosotros no creemos a ciegas, no tenemos una fe ciega, sino realmente Dios pide al creyente que entienda, que razone, para que entonces pueda venir fe. Una vez que usted entiende la palabra produce fe, claramente. Y esto es lo que nosotros necesitamos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces es muy importante. Bien, de igual manera, cada superíndice que se encuentren, en este caso en otro color, es una referencia a un pasaje bíblico. Somos salvos por Cristo y nuestra tarea teológica requiere que reflexionemos en esa gran confesión de nuestra fe para poder entender su significado y vivir de acuerdo a su propósito. Y termina diciendo el autor, el pastor Alberto Parás, lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí está la cita. Así que esto es una afirmación categórica. Son las afirmaciones categóricas que hay en la Biblia y que son consideradas como absolutos universales. Nadie sobre la faz de la tierra, en ningún tipo de teología, filosofía o religión, sea de donde sea, pretende hacer esto. El que usted y yo entendamos con claridad que necesitamos un Salvador. Ninguna religión habla sobre eso. Habla sobre vivir bien, hablan sobre tener buenas costumbres, hablan sobre vivir como una persona sana, hablan de 1000 cosas, pero ninguna de ellas habla de cómo verdaderamente ser salvos de lo más importante que hay, de la esclavitud más terrible que hay en el hombre, que es el pecado. Por eso es tan importante esta declaración. Es un absoluto universal. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Bien, capítulo 1, aquí empezamos. La caída del hombre. Ahora, ahí tiene un subtítulo que dice: entendiendo por qué. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Hay mucha gente que dice: bueno, yo vivo bien, no le hago mal a nadie, trato de ser una persona justa, no robo, no mato, no me emborracho, bueno, un poquito, no fumo, nomás de vez en cuando, no hago esto, no hago lo otro, etcétera. ¿Y para qué quiero un Salvador? Hay mucha gente que piensa así. Desgraciadamente, cuando menos se lo espera, cae en una trampa terrible que destruye su vida, o destruye la vida de sus seres queridos, o destruye todo lo que son, porque no nos damos cuenta de que en realidad el mal existe y el maligno existe, y la Biblia dice claramente que el mundo entero está bajo el maligno y que nosotros debemos resistirle. Nosotros debemos en verdad entender esto para que no caigamos fácilmente en sus trampas. Hay muchas formas de caer en esto. Por esta razón es que también el hombre cayó. Dice aquí la Escritura en Romanos 5, versículo 12: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
por un solo hombre, entró. Ahora, aquí vamos a empezar desde lo que es lo más básico. ¿Quién es el hombre? Esta es una pregunta que ha dado la vuelta al mundo y que ha habido muchas respuestas de muchísimas partes, de muchísimos personajes, filosofías, etcétera, etcétera. Y algunos han especulado sobre la posibilidad de que seamos el resultado de un accidente cósmico, que cuando se dio la mezcla de la nada con millones de años, y hubo un choque cósmico, ¿verdad? Y ¡pum!, surgió algo, ¿verdad? Ahora, dice aquí Alberto, dice, esto no es muy alentador, ¿verdad? Porque si usted y yo fuimos el resultado de un accidente cósmico, de un choque ahí, pues quiere decir que no tenemos nada, no tenemos ninguna esperanza, no tenemos ningún destino. Da lo mismo vivir como un animal o como un ser racional o como lo que sea, da lo mismo. Hemos sido un accidente, entonces no hay ninguna posibilidad de tener una respuesta para la vida, pero sabemos por dentro que tenemos sentimientos, que tenemos emociones, que tenemos inclusive algo que nos identifica claramente, que es el darnos cuenta de las cosas cuando son malas y cuando son buenas. Es algo que existe dentro del mismo ser humano. Sin embargo, eso no puede ser producto de una explosión cósmica, ¿verdad? Entonces, hay otra teoría que está en el primer libro del canon de las Escrituras, el libro de Génesis, en donde se dice y se nos presenta al hombre como un ser creado por un ser superior y divino. Entonces, esto hace toda la diferencia, completamente hace toda la diferencia. ¿Por qué razón? Porque si yo fui creado por un ser superior, divino, es porque lo está haciendo con un propósito. Porque lo mismo le fuera a ese ser divino, omnipotente, no hacer nada. Punto. Pero si me creó, si Él me creó, entonces es porque Él está pensando en mí. Está pensando en mí. Está pensando en usted. Está pensando en lo que será. Entonces, si somos creación de Dios, le da un sentido y propósito a nuestras vidas. Le da un sentido. Y eso crea también para nosotros esperanza. Hay esperanza. Ay, es que soy más malo que la carne de cochino. Hay esperanza para ti. Es que soy burro y es que no hay esperanza para ti. Es que soy necio como una mula. Hay esperanzas para ti, ¿verdad? Hay un destino, porque no puede ser que toda tu vida te la pases así. Es que todo el tiempo ando en pleitos y todo el tiempo ando así y asado. Y es que hay esperanza para ti. Porque si toda la vida andas en pleitos y en eso, un día te van a matar. Punto, ¿verdad? No hay más, no tienes ninguna otra, no hay otra salida, ¿verdad? Si tú eres una persona que vive así, ¿cómo te vas a unir con otra que está peor que tú o igual que tú? Va a dar como resultado una explosión cósmica. Allí sí va a dar como resultado una explosión, ¿verdad? Pero gracias a Dios que somos una creación. Fuimos hechos, fuimos creados. Entonces solo recuerde esto. Lo que usted cree, en la siguiente página viene ahí muy bien enmarcadito, determinará cómo usted vive. Según lo que yo creo, va a determinar mi propia vida. Si usted cree que es producto de una explosión cósmica de la nada o que viene del chango, usted de esa manera va a vivir, ¿verdad? Así va a vivir. Eso va a llevar
lo que es el hilo de su propia existencia. Ahora, el libro de Génesis nos explica que Dios creó al hombre. 2 puntos. 3 cosas. Para que disfrutara, fíjese bien las palabras, disfrutara bendiciones y beneficios. ¿Quién de ustedes, siendo padre, aún no creyendo en nada, no está pensando en bendecir a sus hijos o en traerle beneficios? Ya no diga bendición, beneficios a sus hijos. Pues claro que todos. ¿Por qué? ¿Qué hay dentro del ser humano? ¿Qué hay en una madre que al parir un hijo se olvida de sus dolores? Y ahí se siente gozosa por haber dado a luz una nueva vida. Eso no lo hace un animal. Eso tiene que venir de algo, ¿verdad? Tiene que brotar de algo que hay en su propio ser. Entonces, el Señor nos creó para que disfrutemos bendiciones y beneficios. Nos creó para que tuviéramos responsabilidades y tareas. Una persona que no tiene autoridad, que no le hace caso a nadie, que es única y que él piensa como se le da la gana, obviamente, sin autoridad, sin nadie que le diga nada, pues tampoco tiene responsabilidades. ¿Para qué? A mí qué me importa lo que pase. Que pase lo que pase, que ruede la rueda, que pasen encima de la gente, que los maten, que hagan lo que sea. No tiene ninguna responsabilidad. Pero nosotros sí. Nos damos cuenta que aún en este mundo, si usted no trabaja, se muere de hambre. A no ser que se vuelva un narcotraficante o un ratero, ¿verdad? Pero así lo que es la realidad, aún viviendo en el mundo, nos damos cuenta que hay responsabilidades. Crea usted, no crea, hay responsabilidades. La tercera cosa, para que perteneciera a una familia, la familia de Dios. Y esto es precioso. Dios nos crea a todos. Y su propósito es que juntos todos formemos una gran familia con una perfecta y clara, o un perfecto y claro entendimiento de lo que Dios es y lo que nosotros somos, a través de lo que nos menciona en la Escritura y a través de lo que Él ha puesto en nuestro mismo corazón, y entonces así vivir aquí en la tierra. Ese tipo de cosas son importantes. Entonces vemos en los primeros capítulos de Génesis que se describe forma, intención, propósito, ilusión de un Dios creador. Cuando Él nos crea, Él tiene un propósito, tiene una ilusión, tiene una idea de lo que realmente está haciendo. Y con ese gran amor, con esa idea y con ese propósito, con esa ilusión, nos creó. Y la creación más importante de Dios es el ser humano. Todas las cosas, dice, fueron hechas por Él. Todas. Las que vemos y las que no vemos. El Señor creó todo el universo y todas las cosas que existen. Pero aún la misma tierra como tal, como planeta, tiene significado solamente por la existencia del hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios. La tierra misma tiene significado, cobra significado. Si no hay hombre, simplemente es una estrella más en los millones y millones de estrellas que el Señor creó. Pero porque está el hombre aquí, la tierra tiene un significado muy especial para usted y para mí, en todos los aspectos. Dice aquí en Génesis 1:26, esta versión es la versión reina, la versión internacional, pero aquí, si usted quiere leerla en la Reina Valera, dice aquí, y dijo,
Hagamos al ser humano, en este caso dice, entonces dijo Dios, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Está bien? Esto es lo que hizo el Señor. Ahora, vamos a reflexionar un poquito, y ahí es donde vamos a escribir algo. ¿Cuáles son las dos palabras que este texto de Génesis usa para describir cómo creó Dios al hombre? Uno, a nuestra imagen, correcto, a nuestra imagen. Y a nuestra semejanza. Oiga, entonces Dios no estaba solo. ¿Cómo que a nuestra? ¿Por qué crees que este pasaje usa el pronombre en plural nuestra? Bueno, haga usted de cuenta que no sabe nada, que ustedes ya saben algo, ¿verdad? Pero dice a nuestra, prácticamente desde el principio Dios nos está diciendo, hay un Dios, pero ese Dios está, como nos enseña claramente la Escritura, representado en tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los tres estuvieron juntos cuando se creó al hombre. El Espíritu Santo no apareció en el libro de los Hechos y ya 4,000 años después o 6,000 años después. No, el Espíritu Santo estaba desde el primer momento. Jesús estaba, claro que sí. El Padre estaba, claro que sí. Entonces, ¿por qué crees que este pasaje usa el pronombre en plural nuestra? Porque Dios nos está mostrando desde el principio una faceta que nadie tiene. Nadie tiene, ni siquiera podían imaginar, ni los más grandes filósofos del mundo, ni nadie. Una faceta única en donde es un solo Dios en tres personas distintas. Entonces tenemos que entender que dice nuestra porque es un solo Dios en tres personas, ¿verdad? Y lo podemos nosotros anotar. Ahora, ¿qué vemos en este texto? Nos creó conforme a su imagen y semejanza. El hombre y la mujer del paraíso reflejan la persona y el carácter de Dios. Nos creó con un propósito. El propósito es el que pudiéramos tener, como usted lo tiene con sus hijos, una relación. Desde que el niño nace, desde que el bebé nace, usted trata de inmediato de comunicarse con su hijo. Aunque tiene poquitos meses o a lo mejor días o semanas de nacido y usted ya está chiquitito. Ay, pero qué bonita nariz. Ay, pero qué hermoso, ¿verdad? Y de inmediato tratas de establecer y luego, mira, se rió conmigo. Contigo no, conmigo se está riendo y no sé qué y no sé cuándo. Y empiezan a tener una relación. Entonces Él nos creó para eso. Por eso cuando nosotros, dice la Escritura, recibimos a Cristo en nuestro corazón, Juan 1:12, dice, a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, desde ese momento, nosotros somos nacidos de nuevo y somos bebés espirituales. Y por esa razón es que a partir de ese momento usted empieza a tener esa relación. Y lo primero que tiene que hacer es eso, empezar a comunicarse con su Padre. Pero de todas maneras no sabe nada.
Y por eso estamos en un proceso que nos lleva toda la vida hasta que nos encontremos con Él en el cielo, en la eternidad. Entonces nos creó con un propósito. Nos puso como gobernantes, punto 3, sobre toda la creación en el planeta. Y esto hasta la fecha. Ese es un propósito que no ha fallado. Fuimos creados a la imagen de Dios. Él menciona aquí un testimonio, una ilustración. Una de sus actividades preferidas, dice, cuando era niño, era armar modelos a escala de aviones. Al terminar de ensamblarlos, representaban fielmente a los originales. Eran tan parecidos que en ocasiones los lanzaba desde las alturas esperando que volaran, para ver solo cómo se desplomaban y se destrozaban al caer. Aunque estaban hechos a semejanza, no tenían todos los alcances que un avión verdadero tendría. De la misma manera, el hombre del paraíso fue creado como modelado a imagen de Dios, reflejando, dando una idea de Él, pero de ninguna manera es Dios. De ninguna manera es Dios, ni tiene todas las capacidades que Él tiene. Nunca debe olvidar que se parece, pero que no es. Será criatura, ayer, hoy y siempre. Y Él es su creador, ayer, hoy y siempre. Esto es importante, el que podamos nosotros entenderlo. Sí, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero muchos hombres han intentado ser Dios. Han llegado a tal grado de altivez y han llegado a tal grado de soberbia y de orgullo que se han creído superiores a los demás. Han causado muertes y masacres de millones de personas por pensar que ellos también son deidad. De hecho, en la época de los faraones, ellos pensaban que tenían un designio, el cual los hacía dioses. Y usted puede ver a través de toda la historia cómo en las diferentes culturas existe este tipo de situaciones, aún en la azteca también. Este tipo de cosas. El hombre pretendiendo ser Dios, cuando en realidad es una criatura. ¿Está bien? Bueno, está bien. Perfecto. Entonces, ¿en qué se parece el hombre a su creador? Número 1, el hombre fue hecho con una capacidad para razonar. Es lo que le decía. Tenemos capacidad de reflexión, una razón analítica. El ser humano puede razonar, pero tiene conocimiento limitado. Obviamente, Dios es el que conoce todo, ¿verdad? Él es omnisciente, conoce todo. Nosotros tenemos la capacidad para razonar, ¿verdad? Y entonces podemos hacer cosas en la medida de nuestro entendimiento y razonamiento, pero no tenemos todo el conocimiento. Es limitado. 2, el hombre tiene voluntad propia, libre albedrío. Ahora, el ser humano puede determinar qué hacer, pero tiene capacidad limitada para hacerlo. Yo pienso esto, si quiere usted lo puede anotar o no, pero yo pienso esto: el regalo más grande que Dios le ha dado al ser humano después de la vida es el haberle dado libre albedrío. El hombre no es un títere, el hombre no es un robot, el hombre es un hombre al cual Dios le ha dado la libertad para que pueda decidir lo que quiera. Es más, puede hacer lo que quiera con su vida, puede hacer lo que quiera con sus hijos, puede hacer lo que quiera con su trabajo, puede hacer lo que desee. Tiene esta voluntad propia, aunque tiene capacidad limitada. 3, el hombre tiene conciencia moral. Dices, ¡ay! Sí, aún el más perdido de los hombres, el peor pecador, el asesino, llega el momento en su propia vida en que eso que tiene adentro, ese ingrediente que Dios ha puesto en él, le da conciencia de las cosas.
Hay una conciencia moral. Tiene la capacidad para discernir el bien del mal. Una habilidad para estar consciente de su caminar y conducta con respecto a una moral superior. Si yo sé que existe el mal y discierno el mal, yo sé que no puedo pegarle a alguien, no puedo matar a alguien, no puedo hacer sufrir a alguien. Algo me dice que no está bien, ¿verdad? Entonces, quiere decir que encima de todo eso hay algo superior. Y ese es Dios. Porque Él ha puesto eso en nuestro corazón. Es importante. Entonces, 3 cosas. Tiene razonamiento, tiene voluntad propia y tiene conciencia moral. El ser humano puede discernir el bien y el mal, pero a diferencia de Dios, que es santo y no hay mal en Él, el hombre puede por su propia elección hacer el mal. Dios no lo puede impedir. No lo puede impedir. Si el hombre quiere hacer el mal, Dios no puede meter la mano. Lo va a hacer. Si el hombre quiere hacer el bien, lo hará. 4, el hombre posee un espíritu eterno. El hombre existirá eternamente, pero no ha existido eternamente. Esto a mí me encantó, porque sí somos seres eternos, pero desde el momento en que el eterno nos creó. A partir del momento en que el Dios eterno creó a su Hijo, a su imagen, a sus hijos, a su imagen y semejanza, a partir de ese momento puso en nosotros eternidad. ¡Wow! Y tú dices, ¿y por qué? Porque Él quiere tener una relación cercana de intimidad entre usted y Él, empezando aquí en la tierra, continuando en el cielo por la eternidad. Pero usted no existía. Dios sí. Dios sí. El eterno existió siempre. Cuando lo creó usted, no le dio vida nada más para decir, bueno, este que viva 3000 años y este otro que viva 1200 años y este no, 20 años, que se muera. No. Él, desde el momento que le creó, le dio eternidad. Y eso es a través de el Espíritu. Del Espíritu. Por eso es que somos seres espirituales. El hombre existirá eternamente, pero no ha existido eternamente. ¿De dónde se cayó el hombre? Dios, el Señor, tomó al hombre, dice, y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dice Génesis 2:15. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Bueno, podemos leer toda la historia y sabemos cómo vino el engaño de el hombre. El hombre, a final de cuentas, mujer y hombre, la intención por la cual se rebelaron en contra de Dios es porque hicieron caso al diablo, que vestido en forma de serpiente o en forma de serpiente, les engañó diciendo que serían como Dios. No, somos semejantes a Dios, pero no tenemos todas las cualidades de Dios, ni jamás las tendremos. Sin embargo, con esto engañó al hombre y a la mujer. No. Cuando ustedes coman de ustedes se les van a abrir los ojos y serán como Dios. Y eso ha sido siempre el eterno problema de la humanidad. Hombres creyendo que pueden alcanzar tal poder de ser como dioses. ¡Qué tremendo! Entonces debemos entender primeramente lo que el hombre tenía en el paraíso. ¿Qué tenía? Pues tenía todo. Tenía todo. Y dice aquí, el relato no nos indica cuánto tiempo estuvo Adán con Dios, porque en ese momento no se podía ni medir el tiempo. Pero podemos ver que tenía un entendimiento de Dios en el área espiritual. Esto yo inclusive lo voy a subrayar.
existía una relación y comunión entre ellos. Conocía su voz, no huía, sino en todo lo contrario vivían como una familia. Entonces, página 16, la manera en que el hombre existía en el paraíso. 1, el hombre era, vivía y se comportaba como uno que reflejaba una semejanza a Dios. Así vivía. 2, pasaba sus días en una continua y creciente relación con Dios. 3, caminaba por el planeta como alguien que gobernaba la creación entera en la tierra con una autoridad delegada de parte de Dios. Recuerde que el hombre fue creado como un hijo de Dios o como una criatura de Dios. Fue creado con un propósito: tener relación con su Dios. Esto es lo más importante que debemos estar entendiendo. Pero por eso es que aún después de la caída, hasta el día de hoy, hay algo en su interior que siempre busca. Sabe que hay algo. Sabe que su vida no nada más es así de efímera. Existe un vacío, y eso lo mencionó alguien, en el corazón de cada ser humano que solo puede ser llenado por el Señor. Solamente el Creador lo puede llenar. San Agustín, uno de los teólogos del siglo IV, de los primeros teólogos más importantes de la iglesia, que entonces no era universal, que universal quiere decir católica, pero que en ese entonces era una sola, menciona: tú nos has creado para ti y nuestra alma no encuentra descanso hasta que lo encontremos o lo encontramos en ti. Así lo menciona. Y es la realidad. Tú nos has creado. Dice Génesis 2:21, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una costilla, le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. El Señor deseaba esto y sabía que el hombre, menciona en la escritura, dice: no es bueno que esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea, una ayuda perfecta. Al hombre lo creó del polvo de la tierra, pero a la mujer no. La creó de la misma carne y del costado del varón, sacó una costilla y de ahí formó a la mujer, a su ayuda. Y eso hace la gran diferencia entre el hombre y la mujer. Dice aquí: de diseño, habilidad, sensibilidad. Pero en ningún momento vemos que Dios haya establecido, por ejemplo, una diferencia entre el hombre y la mujer. Este es más, este es menos. Esto va a dominar y no, al contrario. De hecho, desde ahí usted puede leer en el capítulo 3 cómo menciona que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí no hay diferencia. Todos somos iguales delante de Dios. Aquí el machismo y el matriarcado se van lejos, porque realmente Dios nos creó igualitos, con diferentes características, sí. Sensibilidades diferentes, desde luego que sí. Pero no hay ninguna superioridad entre uno y el otro. Y además les dijo claramente: salgan, sean fructíferos, señoreen sobre todo lo que yo he creado. Ustedes son los señores y amos de todo esto. Todo lo hice para ustedes, y eso sigue hasta la fecha. Todas las cosas, pero en el orden del Señor. Así que vamos a dejarlo ahora aquí. Estamos, recuerde, en la página 17 y
Génesis 1:28, en donde dice: y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Así que creo que hoy entendemos un poquito lo que esto representa. Léalo, la semana siguiente continuamos con esta temática. Recuerde, adquiera su libro, ahí atrás hay personas también en el kiosco para que tenga a la mano todo esto, porque vamos a tener que seguir escribiendo sobre él cada uno de nosotros.